lo que llamamos habitualmente la Gran Comisión. El Señor lo dejó como testamento y unos días después la manifiesta presencia del Espíritu Santo en medio de ellos y hubo un despertar religioso impresionante, miles de conversiones. Y el mandato de ir y predicar a todo el mundo, a toda criatura, fue quedando tapado por el evidente buen ambiente en que vivían. Y diariamente y por las casas, en el templo y por las casas, compartían, tenían todas las cosas en común, partían el pan, eran bien vistos por el pueblo. Y cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos a la iglesia. Esto es, muy brevemente, el resumen de lo que uno lee en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Pero no salían a predicar fuera de Jerusalén. Por lo menos no hay una mención específica. Recién después de la muerte de Esteban, que se desata una persecución como consecuencia, o aprovechando la circunstancia, y a partir de allí se desata una persecución, los que eran esparcidos, dice el libro de los Hechos, iban predicando. Es decir, que hizo falta una persecución para demostrar lo que el hermano Pablo dijo anoche. Se cansó de esperar el Señor Jesús. El Señor se cansó de tener paciencia y entonces los esparció para que predicaran, porque la gran comisión no la estaban cumpliendo. Era tan lindo el ambiente, tan cómodo, se sentían tan bien juntos compartiendo todas las cosas, que se olvidaban de la obligación que tenían. No estaban cumpliendo con el mandato de predicar hasta lo último de la tierra. Y entonces fueron obligados a hacerlo. Como consecuencia de ese tener que escapar de Jerusalén, se formó una iglesia en Antioquía, cerquita de Jerusalén, o relativamente cerca, hacia el norte. En ese lugar fue a parar, terminó yendo hasta allá, uno que había sido un líder dentro de la iglesia en Jerusalén, por lo menos es mencionado específicamente por su nombre, por su ejemplo, Bernabé. Bernabé es mencionado allí al comienzo de la iglesia en Jerusalén. Pero él fue esparcido y llegó hasta Antioquía. Bernabé tenía una particularidad. Era una especie de suavizante. Él trataba de suavizar las situaciones. A Pablo no lo quería nadie, se había convertido, pero nadie lo admitía, no confiaban en él. Bernabé tomó el trabajo de suavizar la situación para que Pablo, presentado por él, fuera potable para los demás, fuera aceptado por los demás. Más adelante, cuando surge el conflicto con Juan Marcos, él también es el que lo toma Juan Marcos, lo restaura de su bajón, de su deserción del trabajo misionero, y al tiempo el que lo había rechazado, que era Pablo, termina reconociendo: me es útil, me hace falta. El trabajo de Bernabé. Bernabé era un líder en Antioquía,
Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice así al comienzo del capítulo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta aquí la lectura. Lo que sigue, en el versículo siguiente nomás, es el primer viaje misionero de Pablo. Qué breve el relato, cortito. En 3 versículos, una síntesis. ¿Cómo fue designado misionero el apóstol Pablo? El gran Pablo, el que fundó montones de iglesias, recorriendo todo lo que hoy llamamos Turquía, el Asia Menor, que pegó el salto, un salto cortito, pero un salto significativo para pasar del Asia, donde él vivía, a Europa, y allí hacer la penetración en Europa con el Evangelio, fundando iglesias, cuidando iglesias a una distancia a través de cartas que hoy nos ayudan a crecer, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a corregir errores. Ese trabajo de Pablo comienza aquí en estos 3 versículos, muy cortito. En Antioquía había 5 líderes. No sé si había más. Acá lo que se mencionan son 5 líderes. 5 líderes que eran los que predicaban, los que enseñaban, los que guiaban a la congregación. Eran 5 líderes en servicio. No eran 5 que estaban sentados, aburridos, mientras otros trabajaban. Dice que estos estaban ministrando al Señor, sirviendo al Señor, estaban en plena actividad. Y además estaban preocupados por su propia vida espiritual, estaban ayunando. Dada la forma en que está mencionado, esto parecería ser una práctica, una costumbre, un hábito, una forma de ser, una forma de trabajo. El liderazgo de estos 5 hermanos en Antioquía estaba basado en el servicio y el cultivo de su vida espiritual. Yo no sé qué conversaciones tendrían, cualquier cosa que diga sería ciencia ficción, no está dicho. Pero yo no sé si Bernabé no se acordaría que el Espíritu Santo tuvo que obrar de una forma especial, porque con el poder del Espíritu Santo parece que no se movilizaron a predicar y tuvo que desatarse una persecución para que llegaran a Antioquía, por ejemplo.
para que hubiese allí una iglesia. Uno puede suponer bastante fácilmente que estarían recordando las palabras del Señor, y entre las palabras del Señor estaba algunas que mencionaba el hermano Pablo anoche. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estarían rogando por más obreros para hacer el trabajo. Nunca alcanza la mano de obra. Normalmente quienes están trabajando en la obra se ven precisados a recargarse, es decir, a tomar 2 trabajos, no uno. Es frecuente que tengan más de una función, que tengan 2 o 3. Algunos creen que es acaparar cargos. Lo que pasa es que algunos están esperando que le den el cargo, si no, no trabajan. En cambio, sucede que cuando uno busca a alguien para hacer un trabajo, busca a alguien que esté activo, no a alguien que esté pasivo. No a alguien que no venga, a alguien que venga. No a alguien que hace 2 años que no lo vemos. A alguien que vemos siempre. A alguien que esté en actividad. Deben haber rogado al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto cada tanto en las iglesias se recuerda y se tienen oraciones, alguien hace la mención. Pero el Señor es Señor en todo el sentido de la palabra, es el dueño, es el amo y hace como a Él le parece, como Él quiere. Eran 5, no eran 200 los que estaban allí orando. Y el Espíritu Santo dijo: 2 de ustedes tienen que salir a hacer un trabajo especial que yo les encomiendo. Pónganse ustedes en el lugar de esa congregación. Yo no sé cómo fue, realmente nunca pregunté, pero estimo que es lo que debe haber pasado en Santa Fe, cuando una iglesia que despertó a un llamado misionero, que oró por las misiones, que ofrendó por las misiones en forma muy especial, de repente descubrió que a quien tenían que enviar era su propio pastor, y se quedaron sin pastor, porque a quien el Señor enviaba a las misiones era al líder de ellos. Cuando le pedimos al Señor que envíe obreros, nos jugamos la vida, porque el Señor nos puede enviar a nosotros. Que el Señor envíe obreros es una decisión del Señor, no nuestra. Nos ponemos en sus manos, estamos aceptando su voluntad. Señor, envía obreros, decide tú. Si no, nosotros hacemos una votación, es fácil, lo arreglamos enseguida. A ver, alguno voluntario que levante la mano, bueno, que vaya. Como delegados a la asociación o a la convención, más o menos así. Señor, designa obreros. Y el Señor puede designar al pastor de la congregación. Y el pastor Sarachaga era, si no recuerdo mal, Sarazaga, confundí con una calle, perdón, Sarazaga, salió a la obra misionera. La iglesia quedó sin pastor. ¿Por qué? Porque se había puesto en las manos del Señor para enviar obreros, el que fuera. Se sabe contar la anécdota de una señora muy buena creyente que pedía al Señor que enviara obreros, y el Señor eligió a su hijo
y lloraba y reclamaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué mi hijo? La reflexión para ustedes, ¿no? Cuando el Señor designa, designa. Se puede desobedecer. Acuérdense de Jonás. Así le fue a Jonás. La conferencia misionera, el video, debería despertarnos a este tipo de oración. Señor, envía obreros. Pero hermanos, a estar dispuestos. A estar dispuestos. ¿Saben por qué Pablo fue grande? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ni siquiera se menciona qué es lo que dijeron Bernabé y Pablo. Evidentemente, obedecieron la orden. Evidentemente, dejaron un grupo en el cual estaban bien, en el cual Bernabé tenía un gran ascendiente y Pablo lo estaba recién ganando. Pablo recién estaba siendo reconocido. Ahora que se sentía cómodo, ahora que lo estaban aceptando, Bernabé y Pablo tenían que dejar el servicio allí para hacer un trabajo distinto, tan distinto que no había ni siquiera antecedentes. Ahora es fácil, ya lo hicieron ellos. Hay que hacer como Pablo. Pero en aquel momento Pablo todavía no había salido, así que no había en quién fijarse. Era absolutamente original lo que iban a hacer. Uno se da cuenta que estaban realmente preocupados espiritualmente. Y ese ayunar significa más que abstenerse de comer. Significa algo más en el fondo. Significa toda una actitud espiritual que está resumida en esa palabra. Porque cuando el Señor dio la orden, les impusieron las manos y al trabajo. Acá no habla de agencia misionera, acá no habla de cálculos, acá no habla de sostén, acá no leo nada de todo esto. No lo leo. Lo que leo más adelante es que Pablo dice: no le fui gravoso a nadie, y solo unos hermanos espontáneamente que le enviaron ayuda, pero en general se las arregló como pudo. Salió al trabajo misionero. Anoche el hermano Pablo mencionaba de una agencia misionera que envía misioneros, los entrena y los envía para el trabajo, pero sin sostén. O se las arreglan por su cuenta, o donaciones de las iglesias, o de los familiares, o como sea, pero la disposición al servicio, no a la especulación. Bueno, siempre y cuando tenga una buena casa, un buen sostén, asegúrenme el sostén, los papeles, la documentación, los certificados, las vacunas. O Pablo era un inconsciente, o Pablo era obediente. Acá no hay mucha demora, acá no se ve vacilación, aquí no se ven dudas. Aquí lo que uno lee es que estaban dispuestos a servir al Señor, y el servicio lo estaban desarrollando en Antioquía porque era donde estaban. El Señor les dijo que tenían que salir 2 de ellos a trabajar a otro lado, salieron simplemente, así de simple, así de sencillo. Uno puede especular, puede estimar un montón de otras cosas, pero acá no se ve nada de todo eso. Esas son las maniobras nuestras humanas, cuando ponemos trabas, dificultades, especulaciones.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Sí, había. El Señor provee los siervos que hace falta a la iglesia. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Me parece que deben haberse perdido algunos versículos entre medio, porque aquí es donde deben venir las argumentaciones. Bueno, sí, Señor, pero ¿y quién los va a reemplazar? Porque se van dos. Así que, por lo menos para mantener el equipo, ya estábamos necesitando más. El Espíritu Santo, distraído, dejó que se perdieran esos versículos, porque acá eso no está. Bueno, vamos a ver si están suficientemente entrenados. Habría que hacer un curso especial para el trabajo misionero. Se ve que el test lo hizo el Espíritu Santo, porque Él ya los había designado misioneros. Ya les había tomado examen. Simplemente ya venía el nombramiento. Claro. ¿Y con qué se van a sostener? Los viajes son caros, en esos lugares no hay creyentes, es un trabajo fuera de su propio ámbito, lejos de su población. ¿Cómo van a hacer para sostenerse? Yo no sé si les preocupó, insisto, si faltan versículos allí donde deben estar los cálculos, el presupuesto, cómo levantaron ofrendas especiales, cómo movilizaron a otros, consiguieron a alguien con dinero para que lo sostuviera. No sé, todo eso acá no está. Pero yo supongo que eso no le preocupa al Espíritu Santo. Supongo que Él ya sabe que todo eso hace falta y que si es Dios, tiene todo el poder. Y porque es Dios, dice que salgan. Y en el versículo siguiente, simplemente les imponen las manos y les dicen: chao, salgan. Es tan sencillo, tan cortito esto, que abruma, sorprende, no puede ser así. Estaba iniciándose probablemente la obra más grande misionera de toda la historia. Pablo no tenía ni idea que, como dice, cuando hace un resumen de su vida, dice: tantas veces padecí naufragio, fui apedreado, me dejaron por muerto, etc. No tenía ni idea de todo eso que se le venía encima. Simplemente les impusieron las manos: hermanos, al trabajo. El Señor dio la orden, obedecer y listo. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en serio. Es decir, dispuestos a lo que el Señor decida. Así el Señor proveyó pastor a la nueva iglesia que se constituyó a fin de año. Fue así. Es muy parecido a esto que dice acá. Estábamos pidiendo por alguien para reforzar el equipo y en realidad se fue uno. Porque el Señor es el dueño y Él ya sabe. ¿Por qué así? No sé. No tengo ni idea. Lo que sé es que lo mejor es hacer caso. Y aquí dice que obedecieron. Todo esto es consecuencia de lo que dijo anoche el hermano Pablo. Hay un montón de otras cosas que vinieron a mi mente y que evidentemente no hay forma de tratarlo.
Pero el trabajo misionero es así. Es cuestión de ponernos en las manos del Señor y dejar que Él obre. Recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Si recuerdo bien el versículo. O no recibimos poder, o nos está faltando llegar hasta lo último de la tierra. Algo está pasando entre medio. Si el Señor está en nuestra vida, por su Espíritu, el poder ya está con nosotros. Nos falta llegar hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga.